Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Nuevamente nos encontramos por esta pantallita porque Dios lo está permitiendo. Abre tu corazón para que recibas esta palabra maravillosa y ante todo que el Espíritu Santo me ayude una vez más a transmitir el mensaje. Amén. Yo quiero el día de hoy hablar sobre el tema es el servicio, el aprender a servir. Aprender que nosotros para ser un primero en la vida primero tenemos que ser un segundo. Aprender que realmente cuando nosotros tenemos el espíritu de servicio, literalmente también tenemos empatía en nuestro corazón y tenemos amor y también tenemos lo que es la generosidad. Cuando tú tienes un espíritu de servicio, literalmente en tu corazón va a fluir mucho lo que es el amor, la empatía, la generosidad, el querer ponerte en la posición del lugar de otra persona. Cuando yo leía todos estos versículos que te voy a leer, que el Señor me daba y estas historias, literalmente yo decía, Señor, el que no esté preparado a aprender a ser un segundo, no va a estar preparado para ser un primero. Ejemplo, podemos ver a Josué que literalmente nos enseña que el primero fue un segundo para poder ser un primero. El primero le sirvió tantos años a Moisés y de corazón, porque era uno de los mejores líderes de Moisés. Entonces cuando tú ves que Moisés realmente preparó y capacitó a una persona, pero primero fue que esta persona le sirvió a él, fue cuando vemos que realmente Dios después de Moisés agarra a Josué para que entre a la tierra prometida y haga cosas grandes debajo de la tierra. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Por ejemplo, hay personas que quieren que Dios los use grandemente, o hay personas que quieren que obtener una empresa, hay personas que quieren obtener cosas grandes aquí en la vida. Pero primero Dios nos tiene que preparar el corazón para poder nosotros tener el corazón capacitado y preparado para llegar en esa posición que Dios nos va a llevar. Y para eso tiene que estar el espíritu del servicio. Cuando tú ves en la Biblia, muchas personas realmente nos enseñan que ellos primero cargaban el servicio. Ellos no se cansaron de servir para poder ellos después ser servidos de otras personas. Entonces lo que tú siembras es lo que cosecha. Entonces primero Dios nos trabaja a nosotros, nuestro corazón para poder entregarnos lo que nosotros tanto anhelamos. Por eso es que cuando yo veo en la historia de Moisés con Josué, literalmente Dios no vio a más nadie como para tomar la posición de Moisés, sino a Josué, porque literalmente este hombre le sirvió y lo hizo de todo corazón y era uno de los más guerreros de Moisés, era uno de los servidores de Moisés que realmente lo hacía con amor, con toda generosidad. Y es lo que yo quiero que aprendamos hoy con esta palabra. Cuando yo leía la Biblia, literalmente me llevaba la historia de José. Yo sé que José para llegar a ser gobernador y ser una persona posicionada, primero tuvo que aprender lo que fue el servicio. Recordemos que José pasó por la cárcel y cuando José pasó por la cárcel, me llamó mucho la atención esta parte que está en Génesis capítulo 39, verso 20 en adelante. Leo la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe en la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y yo decía, la gente piensa que realmente la posición que le estaban dando a José era algo grandísimo en la cárcel. La gente se imagina que José estaba de primer lugar y era una posición grandísima. Y está bien porque José cargaba la gracia de Dios. Llegó en la cárcel, literalmente la persona, el jefe lo vio con ojo de agrado y lo puso en una posición que realmente lo cuidaba y lo protegía, porque estar en una cárcel no es nada fácil. Estar en una cárcel literalmente tu vida corre peligro, porque tú sabes que allá hay
muchas gente, como quien dice, endemoniada, gente que realmente viene con ataques de la niñez y ahí se mueve la delincuencia. Entonces podemos ver la gracia de Dios en la vida de José en la cárcel, que Dios lo estaba protegiendo con el jefe y literalmente le pone en ese momento un trabajo. Pero el trabajo que le pone en ese momento no era de comandar, era de servir. Era literalmente de servirles a los otros carceleros. Y tú dices, o sea, para José ser primero en esa posición tenía que ser un segundo al mismo tiempo. Porque la gente no se imagina que José tenía que limpiar los baños. La gente no se imagina que José tenía que estar pendiente de donde dormían los presos y pasarle una escobita y barrer y limpiar y cambiar las sábanas. La gente no se imagina que José tenía que estar pendiente que iban a comer las personas para que realmente pudieran tener el cuidado de los otros carceleros. O sea, cuando vemos José, lo que tenía era un espíritu de servicio dentro. Dios le da un espíritu de servicio, de aprender a servir, a limpiarle, a atender la vida de otras personas. Entonces, no, Dios estaba con José, sí, Dios estaba con José, y eso es maravilloso, que Dios esté contigo a donde quiera que tú vayas. Pero tenemos que entender que muchas veces Dios te va a poner un espíritu de servicio para que atiendas, para que le eches la mano a otra persona, para que le limpies a otra persona, para que pongas en tu vida al servicio de otra persona. Entonces aquí nos damos cuenta que para nosotros llegar a ser primero tenemos que aprender a ser un segundo. Para nosotros aprender literalmente y valorar lo que Dios va a hacer con nosotros y lo que Dios nos va a entregar más adelante, primero tenemos que tener el espíritu de servicio, amarlo, porque hay personas que no les gusta servirle a nadie. No, porque imagínate si yo le lavo la camisa a esa muchacha. No, porque imagínate si yo le lavo eso, yo no voy a estar limpiando casa ajena. Yo no voy a estar haciendo esto, yo no voy a estar haciendo lo otro. Pues no tiene un espíritu de humildad y de generosidad, porque cuando el espíritu de servicio está sobre ti, literalmente tú vas a ser generoso en donde quiera que vayas. Vas a estar en una casa ajena y tú vas a querer extenderle la mano. Vas a llegar a un lugar y a ti no te va a importar agarrar un cepillo y barrer. Vas a estar en un lugar, en cualquier lugar, y vas a querer colaborar, aunque sea para extenderle la mano, para hacer las arepas, para hacer el arroz, para hacer la pasta para el mediodía. O sea, el espíritu de servicio es algo que el Señor siempre nos ha dejado a nosotros, porque realmente ahí crea en nosotros lo que es la generosidad y quiebra el orgullo, la altivez. Él quiebra en ese momento lo que es la arrogancia, porque José en ese momento Dios estaba trabajándolo y capacitándolo para llevarlo a la posición que Dios lo quería, para que después vinieran otras personas a servirle a él. Pero si Dios no le prepara el corazón en la cárcel a José, imagínate qué tipo de persona hubiese sido José como gobernador cuando hubiese llegado a sus hermanos, cuando sus hermanos realmente hubiesen tenido un encuentro con él. O sea, la altivez y la arrogancia hubiese sido mucha. Entonces, cuando Dios nos da un espíritu de servicio a nosotros, nos está dando lo más grande que pudiéramos nosotros valorar, porque realmente ahí Dios está quebrando lo que es el orgullo, lo que es la arrogancia, lo que es la altivez. Por ejemplo, ¿sería fácil para José estar en la posición de la cárcel? Yo diría que no. Yo que realmente he vivido en casas ajenas, yo que realmente que me ha tocado realmente el servirle a muchísimas personas, porque también trabajé en casas de familia, yo que realmente me ha tocado servirle a muchas personas, no sería fácil. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás limpiando, tú tienes que lidiar con personas que no valoran lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, si tú estás trabajando en una casa de familia y literalmente tú limpias y dejas todo impecable y vienen los dueños y empiezan a traer visitas, y en ese momento lo que tú hiciste por toda la mañana en un segundo te lo destruyen. Y tú tienes que callarte porque ese es tu trabajo, y ahí Dios está trabajando lo que es la paciencia. Ahí Dios está trabajando lo que es el altivez, la rabia, la ira, porque realmente es tu trabajo y tienes que amar lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando tú ves que él le servía a las otras personas, yo me imagino que estaría pendiente cuántos presos estarían. ¿Cuántos presos habían? ¿Cuánto el nombre de los presos? Mira, estamos todos, necesitamos comida, tantas personas para tantas comidas. O sea, él era servirle, estar a la disposición de las otras personas. Y es lo que Dios necesita en nosotros, que estemos a la disposición de las otras personas, que estemos ayudando y estemos realmente preocupados por lo que las otras personas necesitan
o la atención que necesita otra persona. Ese es el servicio. Y entonces, por ejemplo, cuando yo me imagino que él pasaría barriendo la cárcel y siempre hay uno que es más rebelde que otro, le puso el pie, a lo mejor empezó a ensuciar, a lo mejor acababa de limpiar el baño José en ese momento, iba al baño y lo que había limpiado ya lo tenía que volver a limpiar. El servicio realmente te quiebra lo que es el orgullo, la altivez. En el servicio empieza a trabajar Dios mucho la amabilidad, la compasión, la generosidad. Entonces tenemos que amar el espíritu de servicio, porque Josué le sirvió tanto a Moisés y llegó a ser el hombre que entró a lo que Moisés no entró, a la tierra prometida. Entonces, si tú no estás preparado para ser un segundo, nunca estarás preparado para ser el primero. Tú quieres una empresa, tú tienes que valorar al dueño de la empresa donde tú trabajas. Tú tienes que más bien absorber todo lo que esos hombres te están enseñando, cómo pudieron llegar a ese lugar. Tú quieres una empresa, tú tienes que aprender a valorar, a ver, a servir en ese lugar para que el día que tú tengas lo que tú tienes, tú empieces a ver lo que tú un día cosechaste, lo que un día sembraste en una empresa que no era tuya. Aprendiste a servir primero en un lugar, en algo que no era tuyo. Entonces, cuando tú tienes lo tuyo, vas a traer lo que un día tú sembraste en otros lugares. Y esas personas que un día realmente, por ejemplo, en un momento tú serviste con amabilidad, generosidad, estuviste atento a tu jefe, siempre diste lo mejor, siempre diste la excelencia, como Daniel, que daba lo mejor con excelencia, por eso lo envidiaban. Realmente tú vas a sembrar para que el día de mañana en tu empresa tú coseches lo que tú un día sembraste en otro. Hay personas que dicen, no, yo no sirvo para estar trabajándole a nadie, porque no. Yo busco la manera de otra forma, porque y realmente tú ves la mentalidad de mediocre que tiene una persona que piensa de esa forma, porque realmente no está preparado ni siquiera para tener todavía algo que anhela, porque cuando lo tenga no lo va a valorar. No, imagínate, yo no voy a ir para casa de fulana a estar limpiando. Yo no voy a ir para casa de fulano y imagínate, voy a estar haciendo comida de nadie. Yo no voy a estar haciendo eso. No puedes pensar de esa forma, porque realmente tú siempre en tu vida vas a querer también que te echen la mano, que te ayuden, que te atiendan. Por un momento en nuestra vida vamos a querer que nos atiendan, o muchas veces no vamos a querer que nos atiendan, pero vamos a necesitar que nos atiendan, porque puedes pasar por un momento difícil, cuando uno está enfermo, uno está acostado y uno no puede hacer nada porque literalmente tu cuerpo no te lo impide y vas a tener que necesitar el servicio de otra persona. Pero tú realmente tienes la compasión cuando ves a una persona que está enferma, de buscarle, de bañarlo, de tenderle la mano, de darle la comida, de mira, que puedo ayudarte. Entonces, el espíritu del servicio es muy importante. Y la palabra de Dios nos enseña que aún Jesús no vino para ser servido, sino a servir. Jesús, cuando fue a la cruz, estaba sirviéndote a ti y a mí. Porque cuando Él estaba en la cruz, Él estaba pagando todo lo que realmente nosotros hacemos, y ahí realmente Él se puso a su servicio. Él puso su vida Él puso su vida a nuestro servicio. Él fue a servir, no a ser servido, dice su palabra. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 20, verso 27, donde leo la palabra. Dice así: y el que entre ustedes quiera ser primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Él dice, ¿sabes qué? La palabra nos dice, ¿sabes qué? Él fue a servir, para dar su vida, para rescate de mucho. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo aquí estoy en una posición que Dios me puso para servirte a ti. O sea, yo pago el precio de buscar pasar tiempo con Dios, para que Dios me revele, me dé una palabra para servirte y darte una palabra a ti, no de hombre, sino de la voz del corazón de Dios. Te estoy sirviendo. Entonces, cuando un predicador va a otras naciones, deja de hacer lo que tiene que hacer con su familia para ir a servirle a un pueblo que necesita escuchar una palabra. Por ejemplo, yo estaba leyendo aquí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5,
Y yo dije, definitivamente a veces las personas quieren ser primero en todo. Yo quiero ser profeta, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero brillar, yo quiero ser primero, yo quiero ser la dueña de la empresa, yo quiero ser la dueña de la casa, yo quiero... Hay personas que quieren una casa grandísima, bellísima, pero la casa que tienen o la casa donde viven, como no es de ellos, realmente no le dan un cariño. No, yo no voy a pintar esta casa porque esta casa no es mía. No, yo no voy a hacer nada en esta casa porque esta casa, eso no es mío. O sea, pues no estás preparada para que Dios te entregue lo tuyo. Porque no eres fiel en lo poco, porque no eres fiel con lo que realmente no es tuyo. Entonces realmente hay personas que no van a recibir o quizás no tienen en su vida esa manera de generosidad, de bondad, porque no les importa lo que es servirle a otro. No, imagínate, yo voy para mi mamá y yo todo lo que quiero es que me hagan a mí, pero mi mamá, yo no la atiendo, yo no la honro, yo le digo, siéntate que hoy te voy a cocinar, siéntate que hoy voy a limpiar. O sea, no les importa lo que es honrar. Cuando tengas a tus hijos te va a pasar lo mismo, tus hijos no te van a honrar, no te van a servir, porque no lo sembraste, porque no lo has hecho. Entonces, cuando tú ves realmente las personas que entendieron lo que fue el servicio, fueron grandes en la Biblia. Las personas que aprendieron a hacer un segundo fueron los que Dios más resaltó en la Biblia. Podemos ver en la vida de Eliseo con Elías. Eliseo dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que servirle a este hombre. Como sea, le tengo que servir. Porque yo quiero la doble porción. Yo no quiero nada más de la posición de él, yo quiero lo doble de la posición de él. Eso era lo que quería Eliseo. Y Eliseo lo logró, sí lo logró, ¿sabes por qué? Porque Eliseo supo servirle a Elías. Por donde Elías se metía, Eliseo tenía que ir. Por donde Elías tenía que ir, tenía el compromiso con Dios, a él no le importaba decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ir y te voy a servir, te voy a seguir y no me importa. ¿Tú te imaginas que Eliseo se hubiese puesto? No, imagínate, si yo me pongo por ahí para Betel, para Jericó, para todos lados que se mueve Eliseo, que se mueve Elías, yo no tengo tiempo para eso. ¿Tú te imaginas que hubiese pensado así Eliseo? No hubiese recibido la doble porción y la posición que él anhelaba, porque era él que la anhelaba, porque se la pidió el hombre de Dios. Entonces, hay cosas y hay anhelos que realmente hay personas no van a lograr verlo y no van a lograr obtenerlo por su mentalidad, por su manera de pensar, por la manera egoísta y la manera egocéntrica que tienen en su vida, que todos son ellos, porque yo, y nunca piensan en la otra persona, no tienen empatía, no tienen esa generosidad de poder extenderle, ayudarle a la vida de otra persona. Yo he visto y he podido presenciar personas que por el orgullo, la altivez, realmente no les da la gana de ayudar a otra persona. Y cuando hablamos no es económicamente, nada más, sino que, mira, fulana de tal, ¿será que tú me puedes hacer el favorcito de hacerme esto? No, yo no puedo, y teniendo la posibilidad. No, yo no puedo, yo no quiero responsabilidad con nadie. No te gusta servir, no te gusta ser generosa, no te gusta tener empatía por las demás personas. Entonces, cuando tú ves en el libro de Eliseo, con Naamán, vemos en una historia que el profeta tenía en ese momento el poder y la autoridad de sanar en aquel tiempo por la presencia de Dios. Y Naamán era un hombre que tenía posesiones, pero necesitaba un milagro. Pero en su casa llega una mujer, y vamos a describirla como una muchacha joven. Y esta persona pasa a ser primera cuando realmente está sirviendo. Su servicio la llevó a ser resaltada en la Biblia, porque fue una muchacha que llegó a la casa de Naamán a servirle a la esposa de Naamán. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que a lo mejor Naamán y su esposa tenían una generosidad hacia las personas que le servían, porque para escuchar el consejo de una muchacha que es prácticamente su sirvienta, era porque realmente escuchaban a sus personas, a sus criadas, a las que les trabajaban. Hay personas que realmente, mis criados por allá, las sirvientas por allá, yo trabajé en una casa de familia, donde nosotros los que trabajábamos realmente en la área de servir,
nos ponían en la cocina y ahí era donde nosotros teníamos que comer. Y si sobraba la comida, realmente de lo que se hacía para ellos en el almuerzo, nosotros teníamos derecho de comer. Si no, teníamos que hacer otra cosa aparte. Una arepa, un arroz, o sea, cualquier cosa, pero la comida de ellos era la que de ellos. Si sobraba, era la que nosotros podíamos comer. ¿Qué estaba haciendo Dios conmigo ahí? Quebrantando orgullo, altivez, arrogancia y dándome un espíritu de humildad. Que lo que me estaban haciendo allí, yo no lo podía hacer más adelante. ¿Me entiendo? Entonces, a veces nosotros queremos ser primero, pero con un corazón de arrogancia, de altivez, de orgullo. Y así no vamos a llegar a ningún lado, porque una de las cosas que tenemos que entender, que para nosotros tener una posición de parte de Dios, literalmente tenemos que valorar y respetar eso. Tenemos que cuidarlo, pero con un corazón de orgullo, de altivez duro, no vamos a valorar ni respetar lo que tenemos. Entonces, estas personas realmente tenían posiciones, tienen dinero, tienen todo, pero realmente son orgullosos y altivos y les gusta humillar a las personas. Entonces, realmente Dios, a todas las que estábamos trabajando en ese lugar, nos estaba quebrantando lo que era la humildad, que nosotros no podíamos hacer lo mismo que estas personas. En la posición de José, por ejemplo, para meterme aquí en esta historia, en la posición de José realmente no sería fácil José lavar el baño y ver las necesidades que dejaban en el baño de los otros carceleros. La gente dice, wow, José estaba en la cárcel y Dios estaba con él y la posición que Dios le dio en la cárcel, sí, pero entiende que era una posición de servicio que cargaba José. No era fácil para José atender a tantos presos en ese lugar y ver realmente que muchas veces a lo mejor lo humillaban. Y Dios lo que estaba era quebrantando el orgullo, la altivez, la raíz de arrogancia que a lo mejor podía tener José en su corazón para poder llevarlo a ser gobernador. Entonces, hay personas que quieren ser gobernador pero no quieren pasar por la cárcel, que literalmente es el lado del proceso. Hay personas que quieren pasar por la posición alta, pero primero no quieren trabajarle a otro, servirle a otro, limpiarle a otro, atender a otro. Si no estás preparada para ser un segundo, nunca serás un primero. No que yo no, esta no es mi casa, no, yo no voy a estar esto, yo no, egoísta. Piensas de una manera arrogante y entonces nunca vas a tener algo para ti, porque nunca vas a tener ese corazón de humildad, que aunque las cosas no sean tuyas, tú puedes cuidarlo, protegerlo y mantener el orden en ese lugar. La mujer de Naamán tenía una sierva que no dice el nombre, sino la palabra la representa como una muchacha joven. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 2. Naamán, general de los ejércitos del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogases a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que está en la tierra que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Aquí nos damos cuenta que realmente una muchacha que servía en la casa de Naamán fue la que le trajo la respuesta y el milagro a una persona que tenía una buena posición. Y ella es resaltada en ese lugar para poder que el hombre de Dios fuera, como quien dice, visto, para que el profeta Eliseo, Dios lo usara para que pudieran sanar a Naamán, literalmente porque esta mujer estaba sirviendo, ella estaba trabajando, ella prácticamente era una esclava de Naamán y de la esposa de Naamán. ¿Qué quiero hacerte entender aquí? Para ella ser vista y notoria en esta historia, ella primero tuvo que llegar allí como esclava para servirle a otros y para que otros pudieran conocer
al hombre de Dios. Y esta persona realmente pasa a ser de servidora a una persona que le trae un milagro a sus jefes. Una persona que realmente me imagino que tenía que limpiar, atender a la esposa, ayudarla a cocinar y a todas esas cosas que a muchos no les gusta, pero fue la mujer que realmente la posicionan hoy en la Biblia como una muchacha que le trajo la respuesta a un general, un hombre importante, porque realmente esta mujer entendió lo que estaba haciendo en esa casa y era servir. A pesar que sabía dónde estaba el profeta, a pesar que sabía dónde estaba el hombre de Dios, a pesar que ella sabía la respuesta de lo que este podía tener de sanidad en su vida, ella entendió primero lo que era el servicio. Y es importante que en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú trabajas, Dios te puede usar para traerle sanación y liberación y restauración a la vida de otra persona. No que yo tengo que estar en el púlpito montado porque ahí es donde todo el mundo me va a ver para yo brillar, no. Si supieras que en el baño donde trabaja, Dios te puede mandar a alguien y ahí mismo Dios te puede usar. Porque esta mujer Dios la usó en el lugar menos indicado, sirviendo, trabajándole como esclavita. Me imagino que en ese momento estaba pelando una cebolla, un pimentón y pelando los ajos porque estaba ayudando a la esposa de Naamán. Y ahí es donde viene la conversación a decirle, yo conozco a alguien que lo puede sanar. Yo conozco al profeta, al hombre de Dios, en ese lugar, en ese servicio. Entonces hay personas que quieren brillar en un púlpito. Hay personas que quieren brillar es arriba, pero no están preparados para brillar escondido, porque ella estaba escondida. Nadie la conocía, nadie sabía el nombre de esta mujer, nadie nada, pero cargaba algo poderoso para la vida de otros. Wow. Cargaba algo poderoso para la vida de otros. Es decir, que a donde tú estés limpiando, a donde tú estés trabajando, ahí Dios te puede usar escondidamente, que nadie te conozca, pero puede ser la solución y la ayuda de otra persona. Porque esta mujer pensó en ese momento de tener empatía y decir, ¿sabes qué? Yo lo estoy viendo con una lepra en las condiciones que está este hombre. Yo necesito que él entienda que yo puedo ser la respuesta de la solución de su vida. Yo conozco a alguien que te puede sanar. Yo conozco a alguien que puede hacer algo por ti. Puso su corazón en ese momento con toda la generosidad de darle la respuesta para que esta persona se dejara ayudar. Entonces, Dios la usó en el lugar que menos nadie se imaginaba, donde nadie quiere estar, sirviendo a escondida y de paso en ese momento como esclava, porque no era su nación. Hay personas que realmente no están preparados todavía para recibir cosas grandes de parte de Dios, porque sus corazones todavía hay arrogancia, altivez y tienen un espíritu de orgullo tan alto que nunca quieren extenderle la mano a nadie y ayudarle a nadie. Tú no sabes si en el lugar donde tú estás trabajando o en el lugar que tú estás ahorita, que tú te encuentres, en ese lugar es que Dios te quiere usar para Dios exhibirte en ese lugar. No es que yo quiero ir para las naciones, no porque yo quiero ir para ir en la iglesia, en el púlpito, ahí es donde yo quiero que todo el mundo me vea. No, tú no sabes si es que Dios te quiere usar en la área de la cocina de la iglesia. Tú no sabes si Dios te quiere usar en la área escondida de la empresa donde Dios te está usando, donde Dios te puso para que trabajes. Tú no lo sabes, solamente acepta el espíritu de servicio. Si hay alguien que ha aprendido a servir en esta vida, se llama Miteli Martínez, porque desde pequeña he vivido en casas diferentes. Nunca viví con mamá y papá, sino con mis abuelos. Y bueno, la vida, Dios mismo me ha preparado mi llamado desde pequeña, y eso lo puedo entender es ahora. Y por eso un año viví con una tía, el otro año viví con otra tía, otro año viví aquí, y así estaba. Mi vida siempre ha estado de acá para allá, de allá para allá, por tiempos y ocasiones que Dios mismo me preparaba para poder trabajar mi corazón desde pequeña. Y en las casas que he vivido siempre me ha tocado limpiar y servirle a otros. Siempre me ha tocado limpiar, atender un muchacho que no es mío, bañar y atender niños que no son míos, o sea, y siempre me ha tocado el espíritu de servicio. Y le agradezco a Dios, y hasta el día de hoy, tú me ves aquí, Dios todavía sigue trabajando conmigo con el servicio. Y es algo que nunca lo va a quitar.
Porque para tú aprender ser un primero, primero tienes que ser un segundo. Y algo que yo he entendido que en los lugares que me tocaba vivir, siempre Dios ha permitido por ciertos momentos la humillación. Porque en la humillación está literalmente el quebrantamiento del mal carácter o de las cosas que a Dios no le agrada para que nosotros tengamos un corazón humilde. Acuérdate que Jesús va en la cruz y ahí fue literalmente humillado para poder él, como quien dice, demostrarnos la humildad que tenía su corazón. Otra persona que nos muestra aquí la Biblia es Rebeca. Esta mujer nunca pensó que el servicio que ella estaba dando era lo que la iba a llevar a tomar la posición que Dios tenía preparado para nosotros. Yo he aprendido que en las puertas más simples y más cerradas y más chiquiticas y más insignificantes es donde Dios más se glorifica. Es donde Dios realmente más nos viene con sorpresa. Por ejemplo, la viuda no quería en ese momento servirle al hombre de Dios que era Elías. Él le dice, bueno, dame agua. Y después le dice, bueno, prepárame con eso que tú tienes una torta, prepárame algo de comida. Él estaba diciendo, sírveme, en pocas palabras. En pocas palabras le dice, sírveme, dámelo todo, sírveme, sírveme, sírveme. Pero ya lo que no estaba sabiendo es que Dios se le estaba manifestando a su vida, era de una manera más simple, para poder entregarle la bendición a ella y la multiplicación a ella. Y para que no escaseara en medio de crisis la comida en el momento crítico de su vida, para que viniera la multiplicación. O sea, ella estaba sirviendo en ese momento. Por momento, ella no se opone a darle el agua, pero cuando él le pide la comida, ahí ella dice, no, ya va, espérate. Lo que tengo es nada más para mí, no para mí. Y así hay muchas personas. Empiezan bien a servir, después no, empieza con la mezquindad. No puedo hacer esto. No, ya me están exigiendo mucho. No, imagínate, me está pidiendo mucho. ¿Qué le pasa a este jefecito mío? ¿Qué le pasa a esa señora? No, yo me voy a salir de ese trabajo. ¿No será que Dios está permitiendo ese trabajo para quebrar el orgullo, la altivez y la arrogancia en ti? ¿No será que Dios está permitiendo ese lugar escondido para quebrantar lo que es la manera de querer ser exhibida? ¿No será que Dios está quebrantando ese lugar, en ese lugar tu vida para poder llevarte al lugar y a la posición que Él quiere llevarte? Es importante que entiendan esta parte. Dice la palabra que Rebeca estaba como pastora, para que no digan que la mujer puede servir. Estaba como pastora de los animales que su papá le había dado para que ella pudiera alimentarlos junto a las otras hermanas de ella, a las otras chicas que estaban ahí. Vamos a leer para que me puedas entender. Génesis capítulo 24, vamos a leerlo del verso 12. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Este hombre literalmente se levanta a pedirle respuesta a Dios por una señal. Y le hace entender que en ese momento su mandato que él tenía que hacer en ese lugar es que él necesitaba encontrar una mujer para Isaac, porque Abraham le había dado orden de buscarle una mujer a su hijo. Entonces vemos aquí que él dice, la única forma en que tú me puedas demostrar cuál es la mujer es que ella venga con espíritu de servicio, para yo llevársela a mi patrón, a mi señor, que en este caso es Abraham, y para yo entender que es la mujer que tú quieres para el hijo de Abraham. Entonces, cuando tú ves aquí, realmente la señal que le pide es que me sirva, que ella me dé agua, que ella atienda a los camellos, para yo entender que yo no he perdido el viaje. Dice la palabra, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Mical, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con un cántaro sobre su hombro.
¿Qué tenía ella aquí encima? Un cántaro. Esta mujer estaba en servicio, estaba trabajando, estaba haciendo algo en ese momento para servirle y trabajarle a su papá y trabajar a su casa. Entonces, y las doncellas eran de aspecto muy hermoso, virgen, a la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro. Y se volvía, y entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa para bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Ella con el servicio se abrió la puerta. Wow. El servicio, escúchame bien, el servicio, el servirle a otro, te abrirá puertas en tu vida. Ella no sabía a quién le estaba dando agua. Ella ni se imaginó en ese momento a quién le estaba extendiendo ella la mano, porque ella estaba haciendo en ese momento el servicio de darle agua, pero ella estaba en ese momento haciéndole entender a esta persona que ella iba a ser la esposa de Isaac y lo que le venía era gran bendición, porque ella no iba a ser esposa de cualquier persona. Ella iba a ser esposa de un hombre que tenía una posición en la tierra, tanto en el mundo espiritual como en lo terrenal. El servicio, el prestarle atención a alguien, el darle agua a alguien, le estaba abriendo las puertas de bendición en su vida. ¿Tú sabes por qué muchas personas hoy en día realmente fracasan tanto? Porque no saben lo que es servirle a otro. No, déjame esconder esta agua porque imagínate, no la puedo dar. No, yo no voy a hacer, voy a contar esto, le voy a dar para mis hijos y esto y ya. Yo no voy a estar haciendo ni cocinándole a nadie. Te está cerrando las bendiciones. Porque si tú no estás preparada y no sabes lo que realmente es servir, literalmente tú no sabes lo que es amar. Él le pide agua con la opción de que si ella le da, va a ser la respuesta del cielo, que ya él había orado de parte de Dios para que Dios le diera respuesta de lo que él necesitaba saber para no perder el viaje, de la búsqueda que tenía que llevarle a Abraham para que Isaac se pudiera casar. Dice la palabra, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclos y 2 brazaletes que pesaba 10. Y lo voy a dejar hasta ahí, pero después ahí nos damos cuenta que le hace entender a ella y le dice que porque era el motivo de su viaje, le dice llévame para la casa de tus padres, ella lo lleva y empiezan a decirle y empieza a él a dar evidencia de la respuesta de la oración que él le pidió a Dios, que había sido ella, para llevársela como esposa a Isaac. ¿Tú sabes qué fue la que posicionó a esta mujer? Fue el servicio. Ella nunca en su vida pensó que será el día de la bendición más grande en su vida, pero realmente ella hubiese perdido y hubiese cerrado esa puerta si ella no le da el agua, tanto a él como a los camellos, si realmente ella no sirve en ese momento a este hombre. Que quiero hacerte entender que todo lo hagas con humildad, con generosidad, y que todo lo que realmente puedas darle a las personas, que lo hagas con esa generosidad y esa empatía, como que si fuera para ti. Entonces, nosotros no estamos aquí para ser primero, sino para ser un segundo, aprender a servir, aprender a extenderle la mano a otro, aprender a valorar lo que no es ni siquiera de nosotros. Vuelvo y lo repito, hay personas que todavía no tienen su casa porque realmente no saben lo que es amar y valorar una casa que no es de ellos. No, yo no voy a hacer nada en esta casa porque esta casa no es, eso no es mío. Esto, yo no voy a estar gastando plata que no es mío. No, yo no voy a estar cuando muchachos ajenos porque eso, cuidado. Entonces ahí nos damos cuenta que el servir es lo que nos llevará a nosotros a recibir las cosas más grandes que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Todo lo que Él hizo en la cruz fue por ti y por mí. Y ahora nos toca a nosotros servirle a otro, ayudar y extenderle la mano a otro y demostrar de que Dios está en nuestra vida. Amemos el espíritu del servicio porque es una de las cosas más maravillosas que Dios nos puede dar a nosotros. José tenía ese espíritu. Literalmente cuando José llega a encontrarse con sus hermanos, él no deja que sus hermanos lo sienten al lado de una mesa, sino él se sienta con sus hermanos a comer.
en ese momento. Pero ¿por qué él hace eso? Porque ya su corazón estaba preparado para que él pudiera servir y ayudar y alimentar a sus hermanos en un momento de crisis. Hay personas que no están recibiendo sus bendiciones porque realmente en su corazón lo que hay altivez, arrogancia, orgullo, y hasta que Dios no quebrante eso en nosotros, nosotros no estaremos preparados para recibir literalmente las cosas grandes de Dios en nuestra vida. Aprendamos a servir. Aprendamos a amar el espíritu de servicio, porque hay personas que sirven pero murmurando, yo estoy cansada. No, ama el espíritu de servir. O sea, yo lo que hago lo hago con amor, con generosidad. No me importa si lo ensuciaron, si lo dañaron, pero yo cumplí. Y Dios vio que yo lo hice con amor y que todas las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo para que Dios me vea, no para que me vea el hombre. Porque José en ese momento le servía a los carceleros, no para que los carceleros lo vieran, sino porque Dios estaba con él. Y es lo que tienes que entender. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios te acompañe y aprende lo que es el servicio. Bendiciones.